Hola, ¿qué tal amigos cuberos? El día de hoy vamos a aprender a resolver el cubo de Rubik 2x2 con un método intermedio, por no decir avanzado, y sería el método de Ortega, el cual consiste en una serie de algoritmos. Vamos con el tutorial. Muy bien, antes de empezar indicar que este tutorial es para las personas que ya saben resolver este cubo por el método de principiantes. Así es que si aún no sabes resolver este cubo, pues te dejo el tutorial donde explico paso a paso detalladamente cómo resolver este cubo con el método de principiantes. Voy a dejar acá arriba el enlace para que vayas directamente y luego ya te pases a este tutorial. Muy bien, entonces voy a explicar así algo rápido en qué consiste este método para que tengas una idea y ya más adelante voy a entrar a fondo con los algoritmos. Muy bien, lo principal, lo primero que tenemos que hacer es armar una cara. En este caso voy a armar una cara blanca sin importar los costados, ¿sí? Aquí armé la cara blanca sin importar que esto coincida. Lo siguiente sería armar la cara superior y este paso, este procedimiento se llama OLL. Voy a armarla y para finalmente terminar de resolver el cubo con lo que es el paso de PBL. Es un solo algoritmo. Con este algoritmo vamos a terminar de resolver este cubo completamente. Y sería de esta forma. Muy bien amigos, entonces para empezar con el tutorial lo que tenemos que hacer es armar la cara blanca, ¿sí? Esto ya, bueno, lo saben si están en este tutorial es porque ya saben armar al menos una cara, ¿no? Armamos la cara blanca y al momento de armar la capa superior, en este caso sería OLL, ¿no? A la hora de armar su OLL les va a tocar 7 situaciones, 7 casos. Entonces voy a enumerar uno a uno aquí al costado y arriba voy a dejar la notación de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a empezar uno a uno. Este es el primer caso, bastante sencillo. Tenemos un punto arriba amarillo y otro punto amarillo hacia el lado derecho. Punto arriba izquierdo y punto amarillo hacia el lado derecho. Se aplica este algoritmo bastante sencillo. R, U, R', U, R, U2, R'. El siguiente caso sería este, donde tenemos también el punto en la parte superior, amarilla, en el lado izquierdo, y aquí ya no tenemos el punto amarillo, como en el anterior caso. Aquí estaría el punto a este extremo, ¿no? Hacia el lado derecho. Y en este caso este punto se pone de esta forma, y en esta cara aplicamos el siguiente algoritmo. R, U2, R', U', R, U', R'. El siguiente caso sería este, bastante sencillo. Tenemos dos puntos aquí y los otros dos al otro extremo. Dos adelante y dos atrás. Se toma de esta forma y se aplica este algoritmo. F y aplicamos 3 veces Sexy Move. 1, 2 y 3. Y devolvemos F. El siguiente caso sería este donde tenemos dos amarillos de frente y los otros dos a los costados. A los costados y adelante. Se toma de esta cara y se aplica el siguiente algoritmo. F, 2 Sexy Move, 1, 2 y devolvemos. F, 2 Sexy Move y devolvemos. El siguiente caso es bastante similar, bastante sencillo también. Tenemos dos luces enfrente igual que el anterior y dos arriba. Ya no está a los costados, ahora está arriba. Y aplicamos, tomamos de esta cara y aplicamos este algoritmo. F, un Sexy Move, 1 y devolvemos F. F, un Sexy Move, devolvemos F. El siguiente caso amigos sería este donde tenemos dos luces en la parte de arriba y dos a los costados. El algoritmo que vamos a aplicar es bastante sencillo una vez que se lo aprenden, sería de esta forma.
R, U, R', U', R, F, R, F'. El siguiente y último caso sería este. Tenemos dos puntos amarillos en la parte superior y dos a los extremos, de esta forma. Tomamos esta cara y aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U', R', U', R, U, R' y F'. Muy bien amigos, una vez terminado lo que es el OLL, pasamos con el PBL, que es el último paso donde se orienta todas estas caras, ¿no? Los costados. En este procedimiento son 5 los casos que nos puede tocar. También voy a dejar enumerado uno a uno y arriba los algoritmos, ¿no? La notación. Este sería el primero, donde una vez que armamos la capa inferior, la capa blanca, nos quedó todo completamente armado, coincide, y la parte superior nos damos cuenta que ninguno coincide. Ahora nos vamos a fijar de esta forma, de forma horizontal, ¿sí? Este es el primer caso donde lo que vamos a hacer es aplicar el siguiente algoritmo que tenemos en pantalla, sea cual sea la cara, ¿sí? F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Y ya estaría armado. Recordar amigos que si ustedes iniciaron al revés, es decir, armaron la capa amarilla y no les coincidía ninguno, aplicaron su OLL en la parte blanca y coincidió todo. Lo único que tienen que hacer es voltear el cubo de esta forma y ya tienen el caso, ¿no? Donde solamente aplican su algoritmo, ¿no? El siguiente caso amigos sería este. También en la parte inferior, la parte blanca ya está armada, es decir, coincide todo, y la parte superior tenemos un bloque de 2. Vamos a llamarlo así, abajo resuelto y arriba un bloque. Lo que hacemos es tomar el bloque a este lado izquierdo y aplicamos el siguiente algoritmo. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. De igual forma que el anterior, si es que les toca al revés, es decir, iniciaron aquí y tienen el bloque de 2 y cuando hicieron su OLL se resolvió todo. Lo único que tienen que hacer es dar la vuelta al cubo y aplicar su algoritmo, ¿no? El siguiente caso amigos es donde iniciaron la parte de abajo y abajo les tienen un bloque de 2 y en la parte superior se fijan también tienen un bloque de 2. Entonces arriba bloque de 2, abajo bloque de 2. Lo único que tienen que hacer es alinear estos bloques, ponerlo enfrente y aplicar este algoritmo. Recuerda que no es necesario que estos bloques sean del mismo color, en este caso me ha coincidido, pero aquí tenemos un ejemplo donde los bloques no son del mismo color, ¿no? Un bloque de 2 y otro bloque de 2. Y es el mismo algoritmo en realidad. R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Aquí también. Y ya está. El siguiente caso es donde tienen la parte blanca y armada y los costados no tienen ninguno que esté armado. Y en la parte de arriba, después de realizar el OLL, tienen una pieza, un bloque de 2. Entonces abajo nada y arriba un bloque. Lo que hacen es llevarlo a la parte de atrás de esta forma y aplicar el siguiente algoritmo en esta cara. R', U, R', F2, R, F' y R. Y el siguiente y último caso amigos es este de aquí, donde en la parte de abajo no tiene ninguno resuelto, es decir que coincida aquí, y la parte superior tampoco tiene ninguno que coincida. Entonces abajo nada y arriba nada.
Lo único que tienen que hacer es tomar desde cualquier cara. Si desean lo pueden alinear así. O también como esté, ¿no? Entonces aplican este algoritmo. Es el más fácil. R2, F2 y otra vez R2. Y ya está. Y bueno amigos, esos fueron todos los casos en el método Ortega. Si ustedes dominan este método pueden llegar a promediar hasta 5 segundos, incluso hasta 4 segundos, si es que lo dominan bastante bien. Recordar o dar un consejo que en el momento que estén armando la capa, la primera capa, en este caso la capa blanca, ya se estén dando cuenta qué caso les va a tocar. Es decir, si tienen armado algún bloque. Por aquí puedo darme cuenta que ya tengo un bloque de 2 armado, para que al momento de armar la capa superior ya sé más o menos qué caso me va a tocar. Entonces aplico el caso, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.